vayamos siguiendo la serie del Evangelio de Juan, a Juan capítulo 15, los versículos 17 al 24. Juan 15, del versículo 17 al 24. Vamos a dar lectura entonces a esta porción de la palabra del Señor. Dice así: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Amén. Vamos a presentarnos en oración delante del Señor. Amado Dios, tú estás, Señor, en este lugar porque así lo has prometido, donde hubieran 2 o 3 congregados en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque hemos venido con un corazón necesitado, esperando, Señor, oír tu palabra, escuchar, recibir, ser bendecidos por ella, Señor. Y necesitamos, Señor, de tu gracia, que pongas en nosotros un corazón dispuesto a aceptar, a escuchar, a recibir. Y danos, Señor, la gracia para poder también aplicarlo a nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice, Señor, mi vida para que pueda ser lo más fiel, Señor, a tu palabra y que tu nombre sea enaltecido en esta hora. Por Jesús te lo ruego. Amén. Bien. Resulta difícil de repente entender o aceptar la idea que un nuevo proyecto al que hemos destinado largo tiempo y esfuerzo y trabajo, venga alguien y nos diga: mira, creo que lo más seguro es que nadie lo acepte. Incluso te van a echar, te va a echar a todo el mundo encima. Es más, puedes perderlo todo e incluso hasta la vida. Eso más o menos es lo que Jesús hace con sus discípulos cuando Él dice: el mundo os aborrecerá. No es precisamente un aliento, una forma de conseguir más adeptos. Jesús, de hecho, era un predicador atípico, porque no estaba muy ansioso en buscar personas que lo sigan, ni en ser popular entre la gente, ni dar dulces a las personas para que fueran tras de él. Es más, cuando él hacía milagros, él le decía: por favor, no lo digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, y allí, pero trata de no compartirlo. La gente lo hacía igual. En otra ocasión le dijeron: Señor, te seguiré. Hay un pasaje en Lucas 9, dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dice: bueno, las zorras tienen guarida, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otra ocasión le dijeron:
iba mucha multitud detrás de él, y él se volvió para decirle: si alguno viene a mí y no aborrece primero a su padre, a su madre, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no es digno de él. Tomando todo esto en consideración, vemos la diferencia que tenía Jesús de muchos hoy en día. Hacía el nexo el día viernes en el estudio, en el grupo en casa. Había un hermano que decía: nosotros en una oportunidad estuvimos en la iglesia alrededor de 2 semanas y ya querían que nosotros nos bautizáramos y ser miembros de la iglesia. Bueno, Jesús no era de ese tipo. Este es Jesús, y es de Él el que vamos a hablar en esta hora. Por eso nos reunimos, por eso apartamos este tiempo para escuchar su enseñanza y nos deleitamos en su presencia. El sermón de hoy tiene 2 grandes partes. La primera es: el amor entre los suyos es una evidencia de estar en Cristo, que es el versículo 17, solamente él. Y del 18 al 24, el mundo os aborrecerá. No es muy alentador, ¿cierto? Vamos a ver entonces las evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas. Al considerar nosotros todo el contexto anterior, estamos en el capítulo 15, hemos escuchado la semana anterior la referencia de Jesús, la vid verdadera, los pámpanos, el mandato a permanecer en Jesús, el hecho de que hayamos sido elegidos por Él y no por nuestra propia cuenta, nos lleva a considerar que si Él nos amó hasta la muerte, sin tener méritos en nuestras vidas, el amor en nuestros hermanos es una consecuencia que tiene que haber en nosotros para reflejar ese amor que hemos recibido de Él. En el capítulo 13, de hecho, de Juan, en versículos 34 y 35, Jesús les mandó que de la manera que Él les había amado, ellos debían amarse. Y aún les dice: en esto conocerá el mundo de que sois mis discípulos. Es una evidencia, entonces. También tenemos lo mismo en el versículo 12 anterior en este mismo capítulo. Jesús también les dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Él da el ejemplo, de la misma manera nosotros debemos hacerlo. Y sabemos que la Escritura nos muestra de que cuando un mismo concepto se repite varias veces, porque hay una importancia que Dios quiere darle a eso, el que debemos amarnos unos a otros. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 13 que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces esto es algo que nosotros debemos incorporar en nuestras vidas. Y en la primera carta de Juan, también en el capítulo 4, el versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede no amar a su hermano que lo ve todos los días y decir amar a Dios que no lo ve nunca? Entonces, tenemos a través de todo esto nosotros evidencias claras de cómo nosotros debemos mostrarnos delante del mundo y cómo nosotros debemos demostrar de que Dios está en nosotros, amando precisamente a nuestros hermanos. Y eso es lo que nos dice este versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pudiera, como digo, parecer repetitivo lo que hace Jesús, pero es algo que Él está haciendo un énfasis. Y es en lo que nosotros debemos también considerar. Cuando vemos a nuestros hermanos, y es cierto que de repente, como hemos escuchado en otras ocasiones, hay algunos que nos ponen difícil, nos lo ponen difícil de amarlo.
Sin embargo, el Señor nos manda, es un mandamiento. Y tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Ahora, no debemos olvidar que Jesús está aquí compartiendo estas palabras en el aposento alto, está con sus discípulos, son sus últimas horas antes de ser entregado a la muerte. Judas ya no estaba con ellos, Judas ya había salido, recuerden los capítulos anteriores, él ya ha salido a hacer su trabajo. Entonces Jesús está solamente con los 11 que quedaban y está dando esta instrucción. Por eso es importante tener esto en cuenta. Jesús les dice que os améis unos a otros. Y ellos no tenían idea lo que pasarían. Ellos habían recibido todas las instrucciones de Jesús, los apóstoles que estaban allí tenían claro, lo suponían, pero no sabían que unas horas más tarde iban a ser todos dispersos. Iban, como lo dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Ahora, teniendo esto en mente, es que Jesús les advierte de la otra cara de la moneda. Hasta ahora hemos venido solamente considerando el amor de Dios, considerando el amor de Dios para nosotros y considerando cómo Él nos dice que debemos amar también a nuestros hermanos. Pero ahora viene esto que es algo tan fuerte y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta digerir. El mundo os aborrecerá. Bueno, no es que no lo sepamos, pero es algo que de pronto no es tan fácil de aplicar. ¿Cómo es eso? Si yo sirvo a Dios, si yo trato de ser lo mejor posible, si yo trato de ser un mejor cristiano, un buen vecino, de ser lo más amable posible, ¿por qué tendrían que odiarme? Bueno, notemos que hay algo en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido a mí primero, pero ese si el mundo os aborrece no es por si acaso, no es un quizás, tal vez, no es en una de esas el mundo os aborrece, no. Lo confirma el versículo 19. Dice que el mundo os aborrecerá. Eso es una realidad, eso es una afirmación de Jesús. Y nosotros debemos tenerlo claro. Dice, si a mí me ha aborrecido, a vosotros también lo harán. Entonces, es lo que decía al comienzo, cuesta de pronto asimilar de que si hacemos todas las cosas, o tratamos de hacer las cosas bien, vamos a recibir el rechazo. Bueno, y lo otro que también se ve en el versículo 19 es una repetición continua de lo que es el mundo. Vemos que aquí lo dice 5 veces. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué significa entonces mundo dentro de este contexto? ¿Significa que nosotros no debemos estar dentro de este mundo? No, sino este mundo es un sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento que es precisamente contrario a Dios. Todo lo que trae el hombre en forma innata, porque si hay algo que nosotros traemos de fábrica, porque ya venimos fallados, porque venimos del mundo caído, es que el pecado mora en nosotros. Y es por eso que nosotros a los niños pequeños no tenemos que enseñarle las cosas malas, porque eso lo aprenden solos. Tenemos que enseñarles las cosas buenas. Bueno, este sistema de pensamiento que está en el mundo es contrario a Dios. Todo lo que respira en este mundo caído, afectado por el pecado y que continuamente rechazan la obra de Dios, la obra de Cristo,
Eso es este mundo, este es el sistema que está dirigido por Satanás mismo. ¿Es así? Por Satanás mismo. Él es quien orquesta, él es quien dirige este mundo y quien que hace que nosotros seamos rechazados. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen amar a Dios o conocer a Dios y que no, yo también soy cristiano, yo creo en estas cosas. Pero le sucede lo que dice Isaías de parte de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso sucede porque es muy fácil nombrar a Dios, es muy fácil decir yo soy cristiano, es muy fácil. De hecho, es aceptable. Vemos que la mayoría de la gente dice, sí, incluso Dios te bendiga. Ahora, que su vida esté rendida a Dios, que su vida se haya humillado delante del Señor, reconociendo sus pecados y entregándose hacia Él, es otra cosa. Ante Dios no hay imparcialidad del hombre. No existe el hombre que diga, bueno, sí, yo creo, pero sí, está bien, no, ni muy allá ni muy acá. Yo creo en Dios, pero trato de hacerlo lo mejor y ahí me mantengo. No existe esa imparcialidad. O nos rendimos completamente aceptando la obra sustitutiva de Cristo en la cruz por nuestros pecados, o simplemente vivimos una vida de espaldas a Él. Son solamente dos caminos. No existe una tercera vía, no existe una cuarta o quinta como muchos pretenden encontrar. Solamente dos. Algunos que dicen, a mí me da lo mismo, si tú haces esto, me da lo mismo. No, esa persona está rechazando a Dios también. Ahora, nuestra cosmovisión del mundo, la forma en que nosotros vemos el mundo que nos rodea, producirá en nuestro entorno también estas dos respuestas. A nuestro alrededor, o nos aceptarán junto al mensaje de la cruz, o nos rechazarán. Eso es lo que dice Jesús. El mundo os aborrecerá. Si observamos bien, también nos dice este versículo 19 que somos aborrecidos del mundo porque Él nos escogió del mundo. Por eso somos aborrecidos, porque Él nos escogió. Bendita elección. Gloria al Señor por ello. Íbamos de cabeza al infierno. Esa es nuestra realidad. Y justamente, no era injusto, íbamos justamente de cabeza al infierno por nuestras obras, por nuestros pecados. Pero Dios, como dice Efesios 2:4, pero Dios, con el gran amor con que nos amó, habiendo hecho este sacrificio, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. También este versículo atenta contra el humanismo cristiano. Esos que dicen, bueno, todo el mundo tiene derecho a Dios, todo el mundo puede ser salvo, todos. Bueno, dice esta palabra, si fuerais del mundo, y Jesús hace una diferencia, una distinción. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os escogí del mundo, los sacó del mundo. Y esa es la obra maravillosa de Cristo en nosotros. Ahora, respecto a la persecución, y esto es algo que nosotros tenemos suficiente evidencia en la Escritura. Muchas evidencias que dan cuenta de que esto es una realidad en nosotros. En el Sermón del Monte lo vimos hace un momento atrás. Jesús le dijo
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. También en Lucas dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nadie puede decir, oye, yo entré al Evangelio porque era lo mejor para mí, pero jamás me dijeron de qué esto iba a ser. No, la Escritura lo dice. Jesús no es alguien que vende humo. Jesús lo dijo. Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y es más, dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten y desechen vuestro nombre como malo por causa de mi nombre. Lucas 6:22. Bienaventurado. Entonces, no podemos nosotros negar esta realidad que nos muestra la palabra del Señor. Y esto también se cumplió no mucho tiempo después de que Jesús dijera estas palabras en el libro de los Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan dice que ellos, haciendo un bien, que fue sanando a un cojo que llevaba como 40 años en esa condición, y lo presentaban al templo en la puerta de la Hermosa. A ese lo sanaron y fue una evidencia para todos. Salió saltando y glorificando a Dios. Y ellos fueron llevados ante el concilio, ante la justicia, por esta obra, porque lo hicieron en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura, ahí en Hechos 4:18, que los intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. ¿Se fijan? De esa manera. Ellos trataron de callarlo, pero ellos dijeron, juzguen ustedes si nosotros debemos obedecer a Dios o a los hombres. Y siguieron haciendo lo mismo. Porque allí ya se comenzó a manifestar una persecución con esos que seguían el nombre de Jesús. Si se dan cuenta, ante toda esta profecía de persecución, Jesús nunca le dice, y escuche bien, Jesús nunca les dice a sus discípulos, cuando los persigan ustedes tienen que levantarse en armas, defenderse y honrar mi nombre. No. Nunca vemos esto en la Escritura. Jesús no les dijo tienen que defenderse, no les dijo tienen que ustedes honrar mi nombre allí levantándose. No. Más bien dijo bienaventurados cuando sois perseguidos. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿por qué seremos aborrecidos? Bueno, Jesús mismo en el capítulo 3 de Juan dijo, la luz vino al mundo y los hombres aborrecieron más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es el motivo? La luz resplandece y deja en evidencia lo malo, el pecado, y eso es algo que nadie quiere, ser expuesto. El Evangelio lo que hace es mostrar a Jesús, el perfecto Hijo de Dios, alguien que vivió una vida justa, una vida recta, una vida sin pecado, y eso atenta contra el pecado del mundo, porque deja en evidencia. Por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que quedara claro lo que ellos estaban haciendo. Ahí estamos incluidos nosotros, porque nosotros también estábamos allí. Pero en el gran amor de Dios, ahora tú y yo, querido hermano, debemos ser el reflejo de Cristo. Nosotros ser el reflejo de Cristo. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Cristo sea formado en nosotros. El libro de Romanos 8:29 nos dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros debemos ser el reflejo de Jesús. Y si a Jesús, que fue el perfecto Hijo de Dios, le rechazaron,
le odiaron, lo llevaron hasta la cruz. Él lo dice en estos versículos. Si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más harán con los que quedan? Si a mí, siendo el perfecto Hijo de Dios, hicieron eso, ¿cuánto más a vosotros? Yo sé que estas palabras no son muy esperanzadoras, pero esto es lo que nos muestra la Escritura. Esto es lo que nos muestra. El apóstol Pedro animaba a sus hermanos en medio de la persecución y les decía: no se sorprendan por el fuego de la prueba que ha venido sobre vosotros, sino gozaos por cuanto sois participantes, escuche bien, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos. Hubo un escritor, uno de los padres de la iglesia primitiva, Tertuliano, en el siglo II. Él decía, en medio de la persecución, en medio de todo lo que hizo Roma con los primeros cristianos, los persiguió, los llevó a los coliseos, fueron devorados por fieras, fueron quemados allí públicamente. Él decía: la sangre de los cristianos es semilla. ¿Y esto por qué? Porque mientras uno moría allí en el Coliseo o allí en las plazas públicas, muchos más se levantaban y se animaban y decían: yo quiero yo quiero seguirlo. Fue imposible extinguirlos. Esta semilla, la sangre de los cristianos, de esos mártires, fue algo que hizo que muchos más se fueran inspirando en esta valentía, seguir su ejemplo. Por lo mismo era imposible extinguirlo. Pero la historia de la iglesia es así y da cuenta de la verdad de las palabras de Jesús, que desde sus inicios ha sido perseguida y la han tratado de eliminar de muchas maneras. La han perseguido todos los primeros siglos, hasta el siglo XV incluso, los cristianos fueron perseguidos. La mal llamada Santa Inquisición, donde los cristianos eran llevados a la hoguera, acusados como de hechiceros, de distintas formas. Pero Jesús les había dicho, cuando nombró a Pedro, le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Toda esta persecución que ha vivido la iglesia en todos los primeros siglos y incluso hasta nuestros días, pero no han podido detenerla porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras de Jesús. Ahora tampoco podemos dejar de lado lo que nos decía el pastor unos minutos antes, haciendo esta aclaración, que ninguno padezca como homicida, dice Pedro, como ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Porque qué gloria es si haciendo lo malo sois abofeteados y lo soportáis. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto sí es aceptado delante de Dios. Esto es el Evangelio. Ciertamente los tiempos que vivimos acá, nosotros en Occidente, no son de persecución en el día de hoy, como lo tuvieron ellos, pero no podemos dejar de pensar en nuestros hermanos en países del Oriente, donde son perseguidos e incluso muertos por causa del Evangelio. Muchos. Hay estudios serios en la actualidad que nos dicen que hay por lo menos 100 millones de cristianos que están siendo perseguidos en la actualidad, principalmente por el Islam. Y son perseguidos, muchos son dados muerte. Pero también hay una persecución más silenciosa. Hay algo que nosotros, en estos países libres, también lo podemos notar.
Ahora mismo, no sé si ustedes vieron o leyeron, pero leí una noticia que decía que hubo en el Festival de Viña se presentaba una canción que representaba a Chile y que tenía en sus letras mucha odiosidad hacia los cristianos, un rechazo hacia todo lo moralmente correcto. La Iglesia Católica se levantó para dar también su opinión en contra de eso. Pero allí, en medio de eso, muchos se levantan contra los que dicen eso no corresponde y los tildan de fanáticos, de religiosos, de conservadores. Estamos en el tiempo en que dijo Isaías: ay de al que lo bueno dice malo y a lo malo bueno. Eso es. Vivimos en el tiempo en que lo correcto es censurado y lo absurdo es elevado a estrella. Y si damos cuenta de lo verdadero, somos fanáticos. Así es. Hace poco tiempo atrás, de hecho, también una noticia en Argentina, muy cerca de nosotros, un médico atendió a una joven que llegó prácticamente muriendo porque se había practicado un aborto y él la tomó, la salvó a ella y al bebé que venía en camino. Y por esa razón fue llevado ante la justicia, fue denunciado, porque no respetó a esa joven que quería hacerse un aborto y le salvó al bebé. Entonces tenemos un mundo de cabezas. Y esto, dice Jesús, esto os harán porque no conocen al que me ha enviado. Ahora la pregunta es, ¿conocemos nosotros al que le ha enviado? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Jesús? Esto me lleva a Pablo. En Hechos capítulo 17 muestra a Pablo en Atenas. Y él dice que era una ciudad muy politeísta, muchos dioses, pero había una inscripción pequeña que decía al Dios no conocido. Y él les dice, al Dios que ustedes adoran sin conocerles, de quien yo les anuncio. Y eso es precisamente lo que sucede muchas veces en nuestros tiempos y en muchas iglesias. Adoran a un Dios que no conocen. Hay muchos en estos tiempos que adoran a un Dios que no conocen. Y siguen, y hay multitudes que van tras ese Dios que ellos mismos han fabricado. Un Dios que lo han hecho a su imagen. Un Dios que lo han hecho según sus necesidades. Un Dios que funciona de acuerdo a sus caprichos. Pero no al Dios de la Biblia. No al Dios que Jesús presentó. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a ustedes os aborrecerán porque no conocen al que me ha enviado y no me conocen a mí. Esto es triste, pero en este tiempo en que como cristianos debemos seguir dando frutos, tomando en cuenta la predicación anterior, tenemos que mantenernos, tenemos que permanecer en Cristo. Jesús no nos ordena que demos frutos, solamente nos dice permaneced en mí. Y nuestra permanencia con Él va a hacer que nosotros podamos dar fruto. Pero este es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y si hay algo que nos puede a nosotros dar consuelo, es que Jesús se equipara a los suyos. Él dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto, a ese que persiguieron, al autor de la vida, y le dieron muerte. Nosotros vivimos, vuelvo a decir, en un tiempo en que no tenemos ese tipo de persecución. Pero el mismo apóstol Pablo dice
la carta a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Tenemos una lucha continua y somos aborrecidos. Si hay fruto en su vida digno de un cristiano, téngalo por seguro de que va a perder la amistad de alguno, ese familiar con el que tenía mucho contacto, de pronto se va a ir distanciando porque no comparten los mismos. Y esto es una responsabilidad que nosotros tenemos. Pero, ¿acaso preferimos el mundo? ¿Es acaso eso más importante? El Señor nos haga entender y podamos ponernos en la piel de los apóstoles que estaban recibiendo esto. Ellos estaban allí tal vez atónitos, escuchando, tal vez perplejos, no sabían por qué. Pero tenían frente a ellos al autor de la vida, frente a ellos tenían al Dios Todopoderoso, manifestado en carne, en Cristo Jesús. Y eso es lo que para nosotros debe ser alentador. Ese que nos dice, seréis perseguidos, seréis odiados por el mundo, aborrecidos por el mundo, es el mismo Dios Todopoderoso. Ese que también nos alienta. En el capítulo 16, al final, cuando Jesús ya termina de hablar con sus discípulos en las últimas palabras que Él dice a ellos, en el versículo 33, Él dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Y vuelve a decirle, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese que nos dice a nosotros, confiad, yo he vencido al mundo, también les dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los mismos resultados. Jesús comenzó su ministerio con un pequeño grupo. De la misma manera, dice Él, que harán con nosotros. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Pero si a mí me han oído, también a vosotros os oirán. Los mismos resultados debemos esperar nosotros también. El mismo Espíritu que dijo, yo he vencido al mundo, está en nosotros ahora, porque también dijo, no os dejaré huérfanos. Ese mismo. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días. Y esto es maravilloso, hermano. Porque es uno mayor que el templo en este lugar, es el que está con nosotros. Y nosotros sabemos que, aun cuando todo el mundo nos aborrezca, pero si Jesús nos ama, Él es mayor que todos. Bendito sea el Señor. No puedo terminar sin dar palabras de aliento, ya que la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el cual fue enviado para guiarnos y sostenernos, que es Cristo mismo en nosotros. Nosotros no estamos solos, sino es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Él nos capacitará para llevar adelante esta su obra. Esto que parece difícil, esto que parece que a lo mejor nos aplaste, que parece que fuera difícil lo que se nos viene, no. El mismo Dios, el mismo que ha venido con todas las generaciones anteriores y que su nombre se ha ido levantado y que no ha podido el Hades prevalecer frente a la iglesia. Ese es el que está con nosotros. Y el que nos dice ahí en las palabras
el libro de Hebreos 13:21, que Él es el que haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él mismo va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es el que actúa dentro de nosotros. Y el que frente a la oposición, y Él dice, no temáis, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Quiera el Señor alentarnos, fortalecernos, animarnos, darnos valor, porque no estamos solos. El poderoso Espíritu de Dios está con nosotros. Cristo mismo en nuestras vidas. Y si Él tuvo el valor para enfrentar todo esto y la fuerza y resistió, también a nosotros lo hará, con nosotros. Ya sea en el trabajo, sea por la familia, sea que muchos se vuelvan contra nosotros, pero Él ha prometido estar en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga a través de su palabra, y ya sea fortaleciendo, y ya sea animándonos en esta hora. Vamos a orar delante del Señor.